de hoy, entonces nos juntamos para poder llevar a cabo la cuarta sesión de este módulo, denominada impedimentos. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Cuando nosotros escuchamos la palabra impedimentos en el marco de la contratación pública, debemos siempre tener en cuenta lo siguiente. Hemos estudiado con ustedes los principios que rigen la contratación pública y hemos conversado de que los principios que rigen, uno de los principios que rigen la contratación pública son los principios de libertad de concurrencia, la competencia, es decir, que se procura que exista la mayor cantidad de participantes posibles en un procedimiento, ¿cierto? Es decir, todos los proveedores que estén interesados en poder participar en el procedimiento de selección. Bien, esa es la regla, digamos, ¿no? Ese es el ideal de la contratación pública, que participen todos. Todos los proveedores tienen el mismo derecho de que se los trate por igual, que puedan participar, con la libertad de concurrencia, competencia, etc. Sin embargo, por un mandato expresamente señalado en la norma y específicamente señalado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, hay algunas personas, ¿correcto?, que debido al cargo que ocupan, al cargo que ostentan, al poder que ejercen, a las influencias que podrían generar, ¿sí?, están prohibidas, impedidas de poder participar en las contrataciones con el Estado. Y no solamente de poder participar o suscribir un contrato, sino que están impedidas de ser participantes, vamos a verlo más adelante, proveedores, contratistas, ¿cierto? E incluso hasta subcontratistas. Entonces, vamos a ver a qué tipo de personas se refiere la norma de contrataciones y por qué a estas personas las clasifica y las enumera de una forma tal que no pueden participar en los procedimientos de selección. Vamos a ver que hay algunas personas que están impedidas de participar en cualquier procedimiento de selección a nivel nacional, cualquiera sea el proceso de selección. Vamos a ver que hay otro tipo de personas que están impedidas solamente en el ámbito de su territorio o en el ámbito de su competencia o en la entidad en la que pertenecen o en el procedimiento de selección en el que han participado. Vamos a ver entonces que hay una serie de impedimentos. Ahora, es importante, antes de que pasemos a analizar cada uno de los impedimentos, que tengamos en cuenta que de acuerdo a lo señalado en el numeral 9 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú, esta norma, este numeral de la Constitución Política del Perú contempla el famoso principio de inaplicabilidad por analogía de las normas que en este caso restringen derechos. ¿Qué significa este principio? De que los impedimentos o las normas que restringen derechos se deben encontrar textualmente señaladas en la norma, ¿no? Textualmente y de manera literal, y que está prohibida la interpretación por analogía, es decir, una interpretación por situaciones similares o muy parecidas a las que estén señaladas textualmente en la norma. Por lo tanto, si nuestro accionar o las personas no se encuentran comprendidas dentro de los alcances literales de la norma, de las causales que establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones, entonces no podrá aplicarse ninguno de los el impedimento en todo caso que se está pretendiendo aplicar, ¿ya? Entonces, recordemos que de acuerdo a este principio de inaplicabilidad por analogía de las normas que restringen derechos, no podríamos aplicar otros supuestos que no hayan sido debidamente contemplados en ley. Aquí, en este cuadro, se les presenta un resumen de aquello que yo venía comentando. Hay, en este caso, personas que van a estar o van a tener una restricción a nivel nacional, como por ejemplo, vamos a ver qué son los presidentes de la República, el vicepresidente de la República, los congresistas,
¿ya? Los viceministros, los vocales de las Cortes Supremas, entre otros. Vamos a analizar cada uno de estos supuestos. En el ámbito regional tenemos al gobernador regional, por ejemplo, en la materia de jurisdicción a las Cortes Superiores de Justicia, y también tenemos a los funcionarios o trabajadores de una misma entidad. Vamos a desarrollar cada uno de estos supuestos. Así tenemos entonces que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones señala que cualquiera sea el régimen legal aplicable, ¿ya? ¿Cuáles son los regímenes legales? El que se haya, con el que se haya contratado, ¿cierto? Incluidas las contrataciones menores a 8 UITs. ¿Se acuerdan que en una de nuestras clases hemos conversado que las contrataciones por montos iguales o menores a las 8 UITs no se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa? Sin embargo, ya lo habíamos establecido, sí se le aplican los impedimentos, es decir, estos impedimentos que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas. Ya habíamos también mencionado en clases anteriores quiénes son los participantes. Los participantes vienen a ser todos los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que se inscriben en un determinado procedimiento de selección. Ellos son los participantes, que aquellos que han hecho una inscripción en el procedimiento. ¿Quién es postor? Aquella persona natural o jurídica que tiene la condición de proveedor del Estado, que participa en un procedimiento de selección con la presentación de su oferta. ¿Ah? ¿Y quién es el contratista? Es aquel proveedor que ha ganado la buena pro y con quien se va a suscribir un contrato. Y el subcontratista, ya también habíamos conversado en una de las clases anteriores, que el subcontratista viene a ser el tercero que no tiene relación contractual alguna con la entidad, pero que por encargo directo del contratista va a asumir alguna de las obligaciones derivadas del contrato, recordando que esas obligaciones no tendrían que ser unas obligaciones esenciales. Bien, entonces vamos a ver quiénes están impedidos en todo proceso de selección. Y cuando me refiero a en todo, me refiero a un ámbito nacional, es decir, no pueden participar en ningún procedimiento de selección. ¿Quiénes? El presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Superior de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de organismos constitucionalmente autónomos. Ninguno de estos funcionarios puede, en este caso, contratar con el Estado en ninguna de sus dependencias ni en ninguna de sus reparticiones. ¿Por cuánto tiempo? La norma establece que este impedimento se da mientras ejercen el cargo y además hasta por 12 meses después de haber dejado el cargo. Después de que terminan, por ejemplo, vamos a imaginar el presidente Vizcarra, ¿cierto? Dejó de ser presidente y una vez que ha dejado de ser presidente, este impedimento le persigue para todos los procedimientos de selección a nivel nacional hasta por 12 meses después de haber dejado el cargo, ¿ya? ¿Y por qué recalco esto? Porque en el caso de los ministros y los viceministros sucede algo muy curioso. La norma señala también que los ministros y los viceministros están impedidos de contratar con el Estado en cualquier procedimiento de selección mientras ejercen su cargo. Luego, esa prohibición los persigue hasta por 12 meses después de haber dejado el cargo, pero solo en el sector o en el ámbito de su sector, es decir, en el ministerio al que perteneciera. Lo que quiere decir es que, terminado su mandato, podrían, por ejemplo, un ministro que fue de algún sector determinado, podría realizar contrataciones con el Estado después de haber dejado el cargo en otros sectores que no sea el sector donde él ejerció su cargo como ministro, ¿ya? Esto entonces es una de las modificaciones realmente de la norma de contrataciones, porque anteriormente a los ministros y a los viceministros los incluía también dentro de los impedimentos totales y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo también de manera total. No sé si me dejo entender.
Igual cualquier cosita, por favor, me van consultando en el chat que los estoy leyendo. En cuanto a los congresistas de la República, quería comentarles también este impedimento, todos los impedimentos de las personas a las que vamos a hablar, se aplican de acuerdo a la normativa de contestaciones hasta los familiares en el segundo grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Más adelante vamos a conversar hasta dónde llegan estos familiares. Lo que quería comentarles antes de que me olvidara es que recién en este año, o el 28 de diciembre del 2020 ha sido, se emitió en este caso la sentencia 1087 del año 2020, una sentencia del Tribunal Constitucional donde analiza constitucionalmente si es que los congresistas deberían tener impedimento total o no, incluso 12 meses después de haber dejado el cargo. Lo que señala esta sentencia es que en efecto los congresistas sí deben estar impedidos para contratar con el Estado en todos los procedimientos de selección, pero que a ellos no se les debe aplicar el impedimento respecto a los familiares, es decir, no debe haber impedimento hasta el segundo grado de afinidad ni al segundo grado de consanguinidad, y que en todo caso este impedimento solamente tiene que estar restringido al Congreso de la República, más no a las otras entidades públicas. Es una resolución bastante interesante que habría que analizar a aquellos que les interese, básicamente el tema de los impedimentos por, en este caso, afinidad o por consanguinidad, que se extienden esos impedimentos por afinidad o consanguinidad. Bien, ¿qué otro tipo de impedimentos tenemos? Tenemos también los impedimentos que también son totales a los gobernadores y a los vicegobernadores, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia y a los alcaldes. Su compañero dice, Edgar Renato, dice, un ejemplo en el caso de los gobernadores y los vicegobernadores, ámbito de su competencia. Ok. A ver, primero vamos haciendo el siguiente desglose, Edgar. Los gobernadores y los vicegobernadores no pueden contratar en ninguna entidad, ¿eh? En ninguna, ¿ya? Y ese impedimento mientras ejerzan su cargo. Ahora, una vez que dejan de ejercer su cargo, tampoco pueden contratar durante 12 meses. Tampoco pueden contratar, pero solamente no pueden contratar dentro del ámbito de su competencia. Es decir, el gobernador regional de La Libertad, después de haber dejado el cargo durante 12 meses, ¿no es cierto?, no podrá contratar con el mismo, con entidades del gobierno regional, porque esa es su competencia, ¿no? Todo el gobierno regional es su competencia, ¿sí? Podrá hacer contrataciones, sí, pero probablemente en otras regiones donde no tenga o no haya tenido competencia. Se refiere a los 12 meses después de haber renunciado o después de haber terminado su cargo, ¿ya? No sé si quedó claro el ejemplo, Edgar. Perfecto. Bien. Ahora, tampoco pueden contratar con el Estado en ninguna de sus contrataciones los titulares de instituciones, de organismos públicos del Poder Ejecutivo, ni los funcionarios o empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión y los gerentes de las empresas del Estado. Ninguna de estas personas tampoco pueden contratar con ninguna entidad pública, tampoco pueden contratar con el Estado, y este impedimento se continúa hasta los 12 meses después de haber dejado el cargo, pero solamente en la entidad a la que pertenece. Es decir, terminan sus funciones y su impedimento solamente continuará por 12 meses más en la entidad a la que pertenecen, pudiendo realizar contrataciones en otras entidades a las que no hayan pertenecido. ¿Ya? Entonces, eso de los 12 meses es para que continúe con ese impedimento, pero evidentemente ese impedimento es menos restrictivo. Solamente, como hemos visto en algunos casos, para la entidad en la que trabajaron o en el sector de su competencia o en este caso en su sector. Bien, tenemos también estos impedimentos, ya no en el ámbito total. Los impedimentos que hemos visto hace un momento eran para participar en todos los procedimientos de selección a nivel nacional, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo, en este caso, impedimentos, por llamarlos así, un poco menos, un momentito para poder cerrar esta página.
Denme un segundito. Ok. ¿Se ve, si se visualizan las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. A ver, un segundito porque he perdido la conexión. Ah, ya. Ustedes me dicen que sí la ven, ¿no? Yo no sé por qué yo no puedo verla. A ver. Ya. Listo. Y ustedes me comunican, por favor, si es que no se visualizan, ¿ya? Bien, entonces les mencionaba que ya en este momento vamos a conversar de aquellas personas que tienen un impedimento en el ámbito de la competencia territorial, es decir, solamente en donde ejercen esa función territorial. El ejemplo que le ponía a su compañero, ¿no? Los consejeros regionales y los regidores municipales no pueden contratar dentro de la competencia territorial que ellos tienen, ¿ya? Mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. ¿Ya? Esas personas también están impedidas. En cuanto al ámbito de la entidad a la que pertenecen, es decir, podrían contratar en otras entidades menos en la que pertenecen, los directores de empresas del Estado, los miembros del consejo directivo, también en este caso, los organismos públicos del Poder Ejecutivo, los servidores públicos sin poder de dirección o decisión y los trabajadores de las empresas del Estado. ¿Ya? Acuérdense que hemos visto hace rato también aquellos servidores públicos que tenían poder de decisión. Los que tienen poder de decisión están impedidos de contratar en cualquier entidad pública. Los que no tienen poder de decisión están prohibidos de contratar dentro de su misma entidad por el solo hecho de tener la calidad de servidores públicos. ¿Ya? Ese es el impedimento que también señala la norma de contrataciones. ¿Por cuánto tiempo? Igual, mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Otro de los impedimentos que tenemos en la norma de contrataciones es el impedimento que señala ya no en el ámbito territorial, ya no en el ámbito de su competencia, ya no en la misma entidad, sino en el mismo procedimiento de selección. ¿Quiénes no pueden contratar en el procedimiento de selección específico? Las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones. ¿Ah? Por ejemplo, la determinación de las características técnicas del bien. Vamos a imaginar lo siguiente, ¿ya? Yo soy una profesional a la que me han contratado para elaborar las características técnicas de alguna contratación que se va a realizar, ¿cierto? De algunos productos, por ejemplo. Yo los he desarrollado, yo he elaborado la determinación de las características técnicas y luego la entidad convoca un procedimiento de selección para poder adquirir esos productos y yo participo. Yo en este caso estaría impedida de poder participar en ese procedimiento de selección porque ya fui parte y tuve que ver con la determinación de las características técnicas. Tampoco podría participar en el procedimiento de selección correspondiente aquellas personas, ya sean naturalezas jurídicas, que tuvieron que ver con la determinación del valor referencial o del valor estimado. Valor referencial para el caso de obras y consultorías y valor estimado para el caso de bienes y servicios. Tampoco podrán participar aquellas personas que fueron o que formaron parte de la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, y me refiero a las bases. ¿Ya? Si yo elaboré las bases, no puedo participar en ese procedimiento de selección. Tampoco las personas que tengan que ver con la calificación y evaluación de las ofertas, ni tampoco las personas que tengan que ver con la conformidad de los contratos derivados del procedimiento de selección. ¿Ya? Ellos no pueden entonces contratar con el Estado. Pero la norma menciona una excepción.
menciona a excepción de los contratos de supervisión. ¿A qué se refiere cuando digo a excepción de los contratos de supervisión? Cuando se va a realizar la ejecución de una obra, quien realiza el expediente de la ejecución de obra, en este caso, ¿no es cierto?, es el profesional técnico, el consultor de obra que va a realizar, que podría realizar esta elaboración de este expediente técnico para la ejecución de la obra. Y en este caso también podría darse el caso de que el supervisor, el que elaboró ese expediente, luego, ¿no es cierto?, postule en el procedimiento de selección como supervisor de obra. Allí sí se permite, porque finalmente, ¿quién mejor que este supervisor para que elabore el trabajo que en todo caso sea detallado en ese expediente técnico, ¿no? Allí sí, en los contratos de supervisión se permite que aquel postor que haya elaborado ese expediente pueda participar en el caso de la supervisión. ¿Ya? Les mencioné entonces que el impedimento se extiende, todos esos impedimentos que hemos visto se extienden por el parentesco hasta el cónyuge, el conviviente o los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Esto también fue modificado porque anteriormente la norma solo consideraba el cónyuge, pero pasaba muchas veces y es muy común ver uniones de hechos donde no hay un matrimonio, es decir, no hay un documento legal que los declare como cónyuges, ¿cierto? Pero sin embargo sí tienen una convivencia que en este caso, a ver qué dice su compañero, que en este caso les podría hacer estar inmersos en este impedimento. Vamos a leer un ratito la consulta de su compañera. Dice, el que elabore el expediente técnico podría ser también supervisor de la ejecución de la obra. Claro, si tú elaboraste, en este caso, el expediente, ¿no es cierto? El expediente para la supervisión, podrías postular para ser también supervisor, ¿no? Para que puedas supervisarlo. Obviamente no a la vez, ¿ah? Si ya eres ejecutor, ¿no es cierto? Si ya eres ejecutor, ya no podrías, en este caso, ser supervisor, ¿no? Se refiere a la elaboración del expediente, pero cuando tú lo vas a supervisar. Ok. Entonces les mencionaba que esta parte de la norma también se modificó en el sentido de que este impedimento se extiende también al cónyuge y a los convivientes, no, al conviviente, ¿cierto? O a la conviviente, o a los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Y es aquí donde entra la resolución que les mencioné hace un poquito del Tribunal Constitucional, donde analiza si es que los impedimentos deberían ir hasta estos grados de parentesco, ¿no? Claro que esa sentencia obviamente tiene un nombre propio y se hizo para poder analizar un caso en concreto, pero se podría conseguir alguna interpretación para otros supuestos, ¿no? Con estos criterios. Y vamos a ver quiénes son los que en este caso vienen a ser los parientes hasta el segundo grado de afinidad o el segundo grado de consanguinidad. Aquí tenemos una imagen que nos permite poder determinar esto parentesco, ¿no? ¿Quiénes son por el grado de afinidad? ¿Quiénes vienen a ser nuestros parientes hasta el segundo grado? Tenemos que en primer grado a nuestros hijos y en segundo grado en línea vertical hacia nuestros nietos. Y hacia arriba, en línea ascendente, tenemos al primer grado nuestros padres y el segundo grado nuestros abuelos. Un segundo grado viene a ser nuestros hermanos. Todos estos parientes son parientes por afinidad. Y por consanguinidad tenemos, en este caso, al esposo, ¿no? Perdón, esos son por afinidad del trabajador, ¿no es cierto? Como el ejemplo se está poniendo, ¿no? La consanguinidad viene a ser un vínculo de sangre, ¿verdad? Mi papá, mi abuelo, mi hijo, mi nieto y mi hermano. Y en este caso, la consanguinidad, perdón, o en este caso, la afinidad viene a ser ya la pareja, los familiares de tu pareja, de tu cónyuge o de tu conviviente, que también lo está considerando la norma, ¿ya?
en este caso tu suegro, ¿no es cierto? En este caso los abuelos de tu pareja, y en este caso los hermanos de tu pareja. Para ellos se aplican los sobrinos, dice su compañero Franklin. A ver, ¿en qué grado lo ubicaríamos a los sobrinos? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué grado lo encontraríamos a los sobrinos? Los sobrinos no, ¿no es cierto? Así es, Pilar, porque ya los sobrinos, si hacemos la línea, aquí como vemos, vamos a ver acá, creo que hay un marcador, ¿verdad? A ver. O sea, claro, si consideramos al trabajador y el hermano lo considera exactamente, ¿no es cierto? Tercero. Muy bien. Porque sería el hijo de tu hermano y tu hermano es tu segundo grado, ¿no es cierto? Y ya su hijo sería un tercer grado de consanguinidad y por lo tanto el sobrino no entraría dentro de los impedimentos, ¿ya? ¿Quiénes tampoco no entran? Los primos, pues tampoco, ¿no? Correcto. Dice, ¿los cónyuges o parejas de los cuñados tienen algún grado? El cónyuge, ya, de tu cuñado. En realidad, el cuñado sí, pero el cónyuge de tu cuñado tiene el mismo grado de afinidad. Así, el cuñado es un segundo grado de afinidad. Su pareja ya no tiene un impedimento contigo, ya no tiene un grado de parentesco, ¿ya? Los que no son casados. Cuando no son casados, Edgar, se aplica igual, por eso es que acuérdense, acá hace un momentito lo vimos, el impedimento es para el cónyuge o el conviviente y hasta el segundo grado de afinidad o de consanguinidad, ¿ya? Bien, esos son entonces el tema de los impedimentos. A ver, tenemos aquí un pequeño caso para que podamos saber analizarlo. Dice, un funcionario público titular de la entidad, en este caso, director regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, al día siguiente de haber dejado el cargo, ¿puede contratar con el Estado en el marco de la ley de contrataciones con el Estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede contratar con el Estado al día siguiente de haber dejado su cargo o no? ¿Ya? ¿Por qué? A ver, Karina dice no, Franklin dice no, Jacqueline dice no. ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué? Si desean pueden activar su audio. Ya, por los 12 meses, dice, ¿no es cierto?, su compañera, por los 12 meses, y voy a regresar a la diapositiva. Estamos hablando del director, ¿no es cierto? Ajá, ahí está, ¿no es cierto? ¿Dónde está el director del regional de transportes? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría el director de transportes? No es el presidente, no es nadie, ¿no es cierto? Es el director. El director podríamos dentro de, en este caso, los funcionarios públicos con poder de decisión, ¿no es cierto? Ok, ¿no es cierto? Y hasta 12, ¿y qué dice? Correcto. ¿Y qué dice aquí? Hasta 12 meses después, pero acuérdense, solo en la entidad a la que pertenecieron. Entonces, vamos a reformular la pregunta. Este funcionario público que trabajó en la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, al día siguiente de haber dejado el cargo, ¿puede contratar con el Estado en el marco de la ley de contrataciones? A ver, ahora sí quiero su respuesta otra vez, habiendo analizado. ¿Sí o no? ¿O es que hay algo más que contestar aquí? Muy bien, Julio. Sí puede contratar, pero en este caso, en otra región o en otro sector, ¿no es cierto? Porque el impedimento, así es, ¿no es cierto? Porque el impedimento, como lo acabamos de decir, y es más, dice
en la entidad a la que pertenecen, ¿ah? Acuérdense, ni siquiera en el sector, sino a la entidad. Podría ser en otra entidad, ya no a esa entidad a la que pertenecieron, sino a otra entidad pública, ¿ya? Ya no en la Dirección Regional de Transportes, sino podría, por ejemplo, de pronto en otra entidad pública, Poder Judicial, Ministerio Público, Registros Públicos, SUNAT, etc. ¿Ya? Su compañero Franklin dice, entonces, yo transferí la ley porque dejé una gerencia municipal y la misma entidad me contrató como interventor. Claro, Franklin, sí, en realidad estarías impedido porque son 12 meses después de haber dejado el cargo cuando es un cargo con poder de dirección, poder de decisión, ¿ya? Que no sea la misma entidad. Cuando es un funcionario que tiene poder de decisión, entonces no puede contratar hasta 12 meses después de haber dejado su cargo en la misma entidad, ¿ya? Bien. Bien, entonces seguimos avanzando. En el ámbito y tiempos, aquí tenemos otros impedimentos, ¿ya? Tenemos el impedimento del literal J. Vamos acá, tenemos la norma para poder leer. El literal J señala que están impedidas de participar en las contrataciones con el Estado en el ámbito y tiempo establecidos, es decir, los 12 meses mientras ejercen el cargo y los 12 meses después de haber dejado el cargo. ¿Quiénes? Las personas jurídicas sin fines de lucro en las que participen o hayan participado como asociados o miembros del consejo directivo dentro de los 12 meses anteriores, las personas a las que estaban impedidas. Por ejemplo, si alguno de estos funcionarios que hemos visto, ¿no? Como el presidente, miembros de las Cortes Superiores de Justicia, trabajadores con poder de decisión, etcétera, cualquiera de ellos que hubiesen formado parte de una asociación, en este caso, sin fines de lucro, tampoco estas empresas podrían contratar con el Estado, ¿ya? Así sea sin fines de lucro, ¿no? Bien, también tenemos otro impedimento, que es el impedimento que encontramos en el literal K. ¿Qué es lo que establece este impedimento del literal K? En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los que ya hemos conversado, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas, ¿ya? Es decir, si es que en una empresa hay un congresista que de pronto no tiene acciones, pero es el administrador o es el apoderado o es el representante legal, esa empresa en la que este congresista o este trabajador que tiene el impedimento se encuentra formando parte, estaría impedida de contratar con el Estado. Hubo un caso bastante sonado, ¿no? De un congresista que tenía sus impresoras, me parece, no recuerdo ahora su apellido, pero que él indicaba, ¿no? Que él no tenía acciones, que solamente era apoderado, pero justamente el impedimento menciona de que todas las empresas o las personas jurídicas en las que alguno de los integrantes de los órganos de administración o apoderados o representantes sea alguna de esas personas que estén impedidas, entonces se les extiende el impedimento para ellos. Y si fuera socio, peor, ¿no? Tampoco, ¿ya? Porque la misma norma menciona que idéntica, vamos a ver que hay otro impedimento para el tema de los socios también, ¿no? Ese está en el impedimento literal I, que es lo que señala, que en el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas, las personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Julio Gago, ahí está, su compañero José está en todas, ahí está Julio Gago. Entonces, Edgar, si fueran socios, la norma también los prohíbe, pero les pone aquí un parámetro, y el parámetro es el 30% de su capital social. O sea, lo que me da a entender es que si yo soy socia o accionista en una empresa con el 29% de participaciones, esa empresa sí podría participar, ¿no? En el procedimiento de selección, ¿ya?
Pero acuérdense que en este caso, las personas jurídicas, que estas personas jurídicas también estarían impedidas por el impedimento que le sigue a estas personas que las representan, ¿ya? ¿Estarían impedidas cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Por el mismo tiempo que dure este impedimento para las personas, ¿no? Mientras ejercen el cargo y luego 12 meses, ¿no? Bien, otro impedimento es el siguiente. Si nadie patea, Franklin dice, si nadie pitea, no pasa nada. Bueno, mientras no haya una denuncia de terceros, acuérdense que no sé si con ustedes lo hemos visto, del procedimiento sancionador, mientras no haya un inicio de un procedimiento sancionador, pues no te van a sancionar, ¿no? Evidentemente. Ahora esos contratos que se suscriben con personas impedidas también pueden ser declarados nulos, ¿no? Pero obviamente si ya el contrato pasó, si ya se ejecutó, como tú dices, pues de pronto no va a pasar nada, salvo que en algún momento el tribunal te inicie un procedimiento por haber contratado estando impedido para contratar, ¿no? Y tendría que acogerse a un procedimiento administrativo sancionador donde el tribunal podría aplicar una de las sanciones que implica. Así es, muy bien. Ahí está la respuesta de su compañero, ¿no? Pero debemos ser respetuosos de la norma. Y hablando del tema de respetuosos de la norma, lo que pasa también, Edgar, es que más allá del respeto también está el tema de conocimiento. Yo conozco a muchas personas que han incumplido la norma de contrataciones por no conocerla, más allá que por no respetarla, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en el caso que hay muchos magistrados que han cometido, por ejemplo, una infracción administrativa, porque en este caso han sacado su RNP y han contratado solamente, por ejemplo, con este órgano de la Academia de la Magistratura que dictaba estos cursos para los mismos magistrados, pero contrataba evidentemente a los mismos magistrados para que ellos puedan dictar las clases. Evidentemente esas clases eran remuneradas. Entonces les pedían sacar su RNP, su Registro Nacional de Proveedores. Imagínense, hubieron muchos magistrados que sacaron su RNP para poder hacer este tipo de contrataciones y resultaba que ellos estaban impedidos, porque hemos visto que están impedidos de contratar con el Estado, en este caso los miembros de las Cortes Superiores de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces la explicación que daban es sí, pero solamente le estamos dando clase a la Academia de la Magistratura, que es un órgano de la institución, lo que sea, pero era una entidad pública que tenía recursos públicos y por eso también hubieron algunos magistrados que se los ha por ahí sancionado, ¿no? Con alguna amonestación, con alguna inhabilitación para contratar con el Estado, ¿ya? Entonces sí, mucho pasa por el tema de desconocimientos. A veces no conocemos, es más, podríamos tener incluso a veces familiares que trabajen en alguna entidad y de pronto pues que nos puedan arrastrar a nosotros con sus impedimentos, ¿ya? Así es que hay que tener bastante cuidado porque acuérdense que cuando uno participa en las contrataciones con el Estado, presenta una declaración jurada que dice que no está impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado y que por lo tanto pues puede participar. Si es que en este caso detectan que yo no tengo, yo sí estoy impedida, habré presentado una declaración con información inexacta, ¿ya? Ahora, estos impedimentos, ¿quién tiene que conocerlos? ¿El trabajador de la entidad que está evaluando nuestras ofertas o es que nosotros como proveedores somos los que debemos conocer? Imagínense si para nosotros se nos hace difícil saber si estamos impedidos o no, para la entidad pública que está revisando nuestras ofertas, mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo va a saber, por ejemplo, si ustedes fueran miembros de un comité, cómo van a saber si Franklin tiene algún impedimento o no? Sobre todo por el tema del parentesco, ¿no? ¿Cómo van a saberlo? Ni que tuviéramos un árbol genealógico de todos los proveedores del Estado, ¿no es cierto? Bien. Su compañero Franklin menciona, y los inhabilitados, esa es otra cosa, porque el inhabilitado sí se puede verificar en la plataforma del RNP y en la ficha única del proveedor que ahora se encuentra vigente en la plataforma del OCE, sí podemos verificar si es que la empresa está inhabilitada para contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque la inhabilitación
se da por una sanción, por una resolución que ha emitido el Tribunal de Contrataciones. Y esta resolución se inscribe en la ficha única del proveedor, de forma tal que cuando revisamos esta ficha única vamos a saber si el proveedor está inhabilitado o no. Eso sí es fácil saberlo. Actualmente, esta ficha única del proveedor también detecta posibles impedimentos para contratar con el Estado, ¿ya? También los detecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los funcionarios que son, o que somos árbitros, por ejemplo, hace poco nos hicieron llenar nuestras declaraciones juradas de intereses. Entonces, toda esa declaración jurada de intereses se carga en el sistema y por allí, como ya das información de tus familiares, pueden detectar que tienes algunos impedimentos, que es diferente a estar inhabilitado, ¿cierto? Bien, entonces, en todo proceso de contratación también están impedidas las personas jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado. Ese es el tipo que estábamos hablando, Franklin, de los inhabilitados. Entonces, ¿quiénes son los que están inhabilitados? Claro que no, ¿quiénes son los que están inhabilitados para contratar con el Estado? Aquellos que tienen una resolución del Tribunal de Contrataciones que los ha inhabilitado. Su compañero dice, me refiero a los funcionarios inhabilitados. ¿Te refieres tú al funcionario inhabilitado por la Contraloría? ¿No es cierto? A eso me imagino que te refieres, a los que sanciona la Contraloría. En realidad, hay una opinión que señala que tampoco podrían contratar porque justamente su inhabilitación es para poder ejercer cualquier tipo de contrato con el Estado, ¿no? Tampoco podrían hacerlo. Claro. Su compañero dice, dicen que no pueden ejercer cargo público. Claro. Sí, hay opiniones al respecto, incluso también la Contraloría sacó también opiniones en el sentido de que no podían ejercer cargo público ni recibir percepción económica del Estado. Habría allí que leer muy bien cuál sería en este caso, la resolución que lo sanciona y cuál es su impedimento, ¿no? Habría que ver cuál es, en este caso, porque si no podrían de pronto trabajar con alguna otra modalidad, ¿no? Salvo que diga ejercer cargo público, ¿no? Bien, en todo proceso de contratación, esto ya lo vimos. Dice, no pueden tampoco docentes, tampoco podrían ser docentes de universidades nacionales, porque también la Universidad Nacional es una entidad pública, por lo tanto tampoco podrían contratar con las universidades nacionales, no pueden ejercer ningún tipo de trabajo con el Estado, cuando la remuneración provenga del Estado, ¿ya? Así es que tengan cuidado para que no nos vayan a sancionar, ¿no? Bien, ¿quiénes no pueden tampoco? Hay otro impedimento señalado en el literal M y en el literal N. ¿Qué es lo que dice el literal M? En todo proceso de contratación, las personas condenadas en el país o en el extranjero, estos dos artículos, estos dos literales, también tienen nombre así propio, ¿ya? Para quienes, los voy a leer y luego ustedes me van a decir para quiénes eran estos impedimentos. En todo proceso de contratación, las personas condenadas en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección o delitos equivalentes en caso de estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Y el literal N señala que en todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas a las que hubieran sido condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada también por los mismos delitos que hemos mencionado hace un momento.
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de cualquier delito antes mencionado ante alguna autoridad nacional o extranjera. ¿A quiénes se refieren? ¿A qué empresas estaba destinada este impedimento? A ver, ¿no les trae a la memoria algo? ¿Quién fue una de las empresas que tenía sanciones en otros países por ya haber participado en actos de corrupción, en delitos contra la administración pública? Empresas como así es, ¿no es cierto? Odebrecht, ¿no es cierto? Que ya había tenido procesos penales incluso en otros países justamente por las mismas cosas y acá vino y la hizo linda porque nadie le prohibió contratar con el Estado, ¿no es cierto? Entonces estos impedimentos justamente salieron con la finalidad de no permitir a las empresas participar. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un comité de selección, ¿no es cierto?, va a saber que esta empresa extranjera, llámese cualquier nombre, que viene a participar, no tiene una sentencia o no tiene o no ha admitido una culpa por estos delitos en otro país, ¿cierto? Es un poco difícil de poder monitorear, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es el impedimento que en este caso se ha establecido, ¿ya? También por allí, recuerdan ustedes un poco que hubo una empresa peruana que también estuvo involucrada con este tema de Odebrecht y la que podía aplicar, que era esta empresa, la constructora Graña y Montero, ¿no es cierto? Por allí se decía que también estos impedimentos, tanto del literal M como del literal N, podría incluirlo dentro de los impedimentos. Entiendo que ahora la empresa ha hecho ya un cambio societario y bueno, ya son temas que les corresponden a ellos, ¿no? Pero estarían supuestamente bajo estos literales impedidos de contratar con el Estado porque fue su empresa consorciada la que admitió ante una autoridad judicial y ante el Ministerio Público la culpabilidad de sus actos y de haber cometido delitos contra la administración pública. ¿Ya? Esos son los literales entonces del artículo del literal M y del literal N. Tenemos otro impedimento relacionado al mismo grupo económico. Dice, en un mismo procedimiento de selección, las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico conforme se define en el reglamento. Es decir, vamos a imaginar el grupo Gloria tiene varias empresas que a su vez forman parte del mismo grupo económico, ¿cierto? Tienen varias empresas. Bien, si es que hay varias empresas que pertenecen al mismo grupo económico porque tienen dependencia económica, etcétera, solamente pueden participar en el procedimiento de selección una de las empresas. Ya no pueden participar las otras personas, las otras empresas que también pertenezcan al mismo procedimiento, al mismo grupo económico. Dice, el Estado debería brindar la relación de empresas sancionadas en el extranjero. Sí, muy buena precisión, Edgar. Deberíamos tener mecanismos para poder saber y para poder filtrar a las empresas, ¿no es cierto? Porque ese es un dato que evidentemente no se puede tener así nada más, ¿no es cierto? Pueden las empresas venir, contratar, ejecutar, y luego de cuántos años nos damos cuenta de que esas empresas estaban sancionadas. Y ¿qué hacemos sabiendo después de que ya contrataron y después de que ya se llevaron el dinero? ¿No es cierto? Ya es un poco tarde, digamos, ¿no? Llorar nada más sobre ya los daños causados. Tampoco pueden participar en las contrataciones públicas aquellos que en este caso estén inscritas, por si acaso tengan cuidado, en el registro de deudores de reparaciones civiles, la famosa REDERECI. En este registro se inscriben, por ejemplo, aquellas personas que no hayan podido o que no hayan pagado alguna reparación civil a la que se han acogido, ¿ya? Si estamos inscritos allí, tampoco podríamos participar en las contrataciones con el Estado. Tampoco las personas que estemos registradas en el registro de abogados sancionados por mala práctica profesional, y tampoco aquí está el impedimento que por aquí su compañero preguntaba, aquellos que estén registrados en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Entonces, cuando nos emiten esa resolución que mencionaba su compañero, que estamos ya impedidos para ejercer el cargo público, automáticamente ordenan nuestra inscripción en este Registro Nacional de Sanciones y Destitución y Despido y ya no podemos contratar con el Estado, ¿ya?
Su compañero dice, su compañera Sonia pregunta, ¿y si una persona tiene dos empresas, puede participar en ambas empresas? ¿Puede participar ambas empresas? Ya. Cuando tú dices si una persona tiene dos empresas, podríamos decir lo siguiente. ¿A qué te refieres con tiene? Porque a veces, por ejemplo, ya voy a poner un ejemplo así, podría ser que yo, entre comillas, tenga dos empresas, pero aquí soy socia con A, B y C, y aquí tengo acciones, pues, con D, E y F. Entonces no podríamos decir que es la misma empresa, salvo que se trate del mismo grupo económico, ¿no? Que estén reconocidas así por la norma en cuanto a que sean el mismo grupo económico, que dependan económicamente de ellas, ¿no? Normalmente la gente, entre comillas, que tiene ese tipo de dos empresas, o sea, no es que las tengan a nombre suyos, ¿no? O sea, porque las empresas son independientes. Bien, todos los otros registros dice creados por ley o que impidan contratar con el Estado. Tampoco pueden contratar, dice, Franklin menciona, puede ser una SAC en donde sea accionista, ya, o una IRL que es propia. Mira, Franklin, siempre y cuando en este caso no pertenezcan a un mismo grupo económico, es decir, que por ejemplo se tomen decisiones en conjunto, o sea, que tú tengas decisión en la SAC, que tú evidentemente en la IRL tienes decisión, ¿no? Pero en la SAC probablemente tú solamente eres un accionista, ¿no es cierto? Pero no tienes decisión, o sea, no pasaría nada porque de pronto no son dentro del mismo grupo económico. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que definir muy bien. Tenemos también otros impedimentos. Permítame un minutito. A ver, acá tengo una definición justamente para poder, estaba buscándola para poder leérselas, que es lo que menciona la resolución de la SBS número 5780. Menciona, entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas y o entes jurídicos nacionales extranjeros conformado al menos por dos integrantes cuando alguno de ellos ejerce control sobre el otro u otros, ¿ya? O cuando el control sobre las personas jurídicas y o entes jurídicos corresponde a una o varias personas. Es decir, el control es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que interesa es que no exista una competencia limitada, ¿cierto? Que al final participe la IRL, participe la SAC, pero es lo mismo y estamos simplemente jugando con el tema del precio. Eso es lo que está prohibido en todo caso. Puede participar, puedes tener una IRL, puedes tener una SAC, pero no pueden participar las dos a su vez en el mismo procedimiento, ¿ya? Y me parece que la norma también habría que analizar, me parece que también menciona un tema de porcentaje de participaciones, ¿no? Entonces, ¿sí pueden participar en conjunto? Sí, pueden participar incluso como un consorcio, pero ya no podrían participar ambos por separado, ¿ya? Hay que tener cuidado con ese tema. ¿Cuál es otro impedimento? Tenemos el impedimento, y este es un impedimento interesante, que justo ahorita lo estoy analizando a la perfección, porque en realidad es un impedimento un poquito por allí como un trabalengua. ¿A qué impedimento me refiero? Al impedimento que está contenido en el literal S de el reglamento. ¿Qué es lo que menciona este literal S? En todo proceso de contratación, ¿ya? Aquí viene un poco tu pregunta, Franklin, pero le vamos a agregar algo más. Dice, en todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en la que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas, ¿cierto? Administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en los procedimientos de selección y contrataciones con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente. Para estos efectos, entendemos por integrantes, dice, a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares.
Y para el caso de los socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta supere el 30% del capital del patrimonio social. ¿A qué se refiere? El caso que su compañero decía, ¿no? De pronto tengo una SAC y tengo una EIRL, ¿cierto? Donde en una soy accionista y de pronto en la otra soy el gerente, ¿no? Vamos a imaginar que a una de esas empresas la sancionan, ¿ya? Si es que a esa empresa la sancionan, también aplica el impedimento a la empresa que se la denomina como empresa vinculada, pero siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que ambas empresas tengan el mismo objeto social, es decir, que la EIRL y la SAC se dediquen al mismo objeto contractual. Por ejemplo, ambos realicen el mismo servicio, etcétera, ¿no es cierto? Tengan un mismo objeto social, ambas estén idénticamente conformadas. Eso es el objeto social. Pasamos el primer filtro, vamos a imaginar que sí, en efecto, la EIRL y la SAC tienen el mismo objeto social. Se pasa a analizar el siguiente supuesto. ¿Cuál es el siguiente supuesto? Que yo tenga como empresa vinculada integrantes que hayan formado parte de la empresa que estuvo sancionada, pero al momento en que se cometió la sanción. Vamos a imaginar que luego o antes, ¿no es cierto? Antes, esa persona transfirió sus acciones. Entonces, como ya no fue socia al momento de la comisión de la infracción, ya no se le aplica el impedimento. Además, también la norma dice, en el caso de accionistas, por ejemplo, si eres accionista de la empresa sancionada y también eres accionista de otra empresa que nada tiene que ver con esa empresa sancionada, también dice que esta empresa estará impedida, pero siempre y cuando tu porcentaje en esa empresa supere el 30% del capital social. Si no, no habría impedimento, ¿no? Este impedimento señalado en el literal S. Es decir, es un impedimento por conexión a otras empresas que se las denomina vinculadas. ¿Qué es lo que genera el vínculo? Que compartan socios que tengan acciones mayores al 30% del capital social. Otro impedimento es el señalado también, en este caso, en el literal R, que señala que están impedidas de contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las listas de organismos multilaterales de personas o empresas no elegibles para ser contratadas. Los organismos multilaterales han generado en este caso pues una lista, un ranking de aquellas empresas que no son elegibles para ser contratadas, ¿no? Eso habría que actualizar también para saber cuáles son esas empresas, ¿no? Que no están habilitadas para poder. Tiene que ver mucho con el tema de su récord crediticio, con sus comportamientos en el mercado, etcétera, ¿no? Tampoco están permitidas de contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas que hubiesen efectuado aportes, ¿ya? A organizaciones, en este caso, dice políticas por todo el periodo del gobierno. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si es que nosotros hemos, en este caso, aportado, por ejemplo, para la campaña de un presidente regional o de un alcalde o del presidente de la República, etcétera, ¿no es cierto? Ya seamos personas naturales, jurídicas, extranjeras, no podremos participar en los contratos mientras dure ese gobierno, ¿ya? Y en el caso de la circunscripción, por ejemplo, si fue la campaña del alcalde, no se podrá participar en su jurisdicción, ¿cierto? Si apoyamos la del gobernador regional, no podremos participar en esa jurisdicción del gobierno regional, ¿ya? En tanto dure ese periodo, ¿ya? Porque evidentemente habrían intereses o conflicto de interés, ¿cierto? Por eso entonces es que se aplican estos impedimentos. Acuérdense que los impedimentos justamente están para poder prohibir que personas que tienen cierto poder, cierta influencia, puedan participar en las contrataciones con el Estado, porque evidentemente no serían tratados con igual condición y porque pueden ejercer algún tipo de influencia sobre las personas que van a calificar sus ofertas, ¿cierto?
Bien, aquí le tengo algunos otros pequeños casitos para que podamos ir analizándolos. Dice, la constructora EIRL tiene como titular gerente al sobrino del profesor de Física 1 de la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Puede ser proveedora de esta casa de estudios? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no puede? A ver, ¿puede o no puede? Su compañero Miguel dice sí. Ahí dice sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, Edinson dice no. Juan Correa dice sí. En realidad, ajá. ¿Por qué no, Edinson? Correcto, Antonio. Es de tercer grado, ¿no es cierto? Es el tercer grado de consanguinidad y por lo tanto no tiene impedimento, porque el impedimento solamente es hasta el segundo grado, en este caso de afinidad o de consanguinidad. Entonces sí podría contratar con el Estado, ¿ya? Porque el sobrino no tiene el impedimento. Así es. Y además dice porque el docente no ejerce cargo de decisión. Claro, pero a pesar de que no tiene cargo de decisión, porque acá estamos hablando del sobrino, a pesar de que no tiene cargo de decisión, también es considerado en este caso como funcionario o como servidor y estaría impedido de contratar con el Estado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en este caso al sobrino no se le aplica porque no está dentro del rango, es decir, dentro del segundo grado de afinidad o de consanguinidad. ¿Ya? Bien. A ver, otro más. Creo que aquí tenemos otro casito más. El gerente de la municipalidad provincial, propietario de las empresas consultora IRL, ¿puede ser proveedor de la municipalidad provincial? ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente no, ¿no es cierto? Porque este sí es un trabajador, un funcionario, inclusive con poder de decisión, ¿no es cierto? Definitivamente no puede, ¿no es cierto? Ni en la misma entidad, en definitiva, que no puede, porque ese es un trabajador de esa entidad y le alcanza el impedimento que establece la norma, ¿cierto? Muy bien. Aquí algunas opiniones, ya saben, yo la semana pasada les enseñé a buscar las opiniones, hay muchas opiniones interesantes respecto a los impedimentos. Por ejemplo, esta, la número 6 del año 2019, que señala que un funcionario o servidor público durante el ejercicio del cargo se encuentra impedido de ser participante, postor contratista en cualquier contratación que realice dentro del territorio nacional, tenga influencia o no, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso, en este caso, de selección o su participación le genere un conflicto de intereses, mientras que desde el momento en que deje el cargo, este impedimento será por 12 meses solo en la entidad a la que pertenece, ¿ya? Entonces lo que está diciendo pues es que todo funcionario está prohibido o impedido de contratar con el Estado, ¿ya? Miren que lo que esta opinión dice que es cualquier funcionario, ¿ya? Fíjense ustedes lo que dice aquí, tenga o no influencia, ¿eh? O sea, cualquier funcionario o servidor, soy funcionario, soy servidor público, así no tenga el poder de influencia, si no tenga el poder de decisión, igual estoy impedido de contratar con el Estado, ¿ah? Es lo que me dice. Ahora sí, ya después de los 12 meses, ya viene el tema del impedimento en la entidad. ¿Ya? Pero si no, estoy impedido en cualquier procedimiento de selección. Tenemos por aquí otra opinión, también la pueden ustedes si gustan tomar nota, la opinión 190 del año 2019. Esta opinión señala que la persona jurídica que tenga como accionista a otra que se encuentre sancionada, o sea, yo puedo ser persona natural, ¿ya? Yo persona natural, Victoria Pérez, me sancionan a mí por haber presentado una información inexacta, me sancionan a 5 meses de inhabilitación temporal, pero a su vez yo soy socia o soy accionista, ¿cierto?,
con el 40% en una empresa. Ya, esa empresa también está impedida durante el tiempo que dure mi inhabilitación. Es lo que menciona esta opinión, la 190 del año 2019. La persona jurídica que tenga como accionista a otra que se encuentre sancionada con inhabilitación temporal o permanente, en este caso, para contratar con el Estado, ¿cierto? Siempre que la participación de esta persona sea superior al 30% del capital o patrimonio social y que además ambas personas realicen la misma actividad social y el impedimento será aplicable mientras la sanción se encuentre vigente. Es decir, mi sanción es por 5 meses, la empresa también estará inhabilitada por eso. Está asociada más. A ver, su compañera dice, cuando una empresa postula a una convocatoria, ¿el objeto social de la empresa debe estar relacionada con la convocatoria? Mira, Edgar, más allá que el objeto social esté o no, porque el objeto social en realidad es una relación interminable de actividades que puede realizar la empresa, ¿cierto? No hay una restricción en realidad respecto de este objeto social, porque lo que establece la norma es que para poder participar en el procedimiento de selección tienes que estar inscrito en el capítulo de bienes, servicios, consultorías u obras. Donde sí te piden una cuestión específica es en la ejecución de obras. Sí debes tener dentro de tu objeto social la ejecución de las obras y el tipo de obras que vas a ejecutar. En el caso de bienes y servicios, basta que se haga una relación extensa de los servicios que se van a brindar para que puedas participar, ¿no? Basta con que diga servicios generales, ya están incluidos todos los servicios generales, todos los servicios que puedas brindar, ¿cierto? Además, recuerden que también cuando se inscribe en el RNP, escogemos como proveedores del Estado ciertas actividades a las que nos vamos a dedicar y eso queda registrado también en la plataforma, ¿ya? Su compañero Franklin dice, en el caso del accionista, dice, y si es administrador, y es que es administrador Franklin, creo que estaríamos dentro del impedimento que ya lo mencionamos, que era el literal S, y que dice que está, en este caso, prohibido de participar en toda la contratación pública las personas cuyos integrantes, y acuérdense que hemos dicho que los integrantes se entiende a los órganos de administración, el administrador sería un órgano de administración, ¿cierto? Si es que en este caso formara parte de la empresa sancionada, ¿ya? En esos casos, pues lo más sencillo es que ese administrador renuncia, pues, ¿no? O se lo excluya para que ya no forme parte de esa empresa. Janet menciona, ¿los impedimentos afectan también a los contratos menores a 8 UIT? Sí, Janet, habíamos comentado al inicio de esta clase que esos impedimentos se aplican también para las contrataciones que son por montos iguales o menores a las 8 UITs. Así textualmente lo establece la norma, ¿ya? Así es que hay que tener cuidado con esos impedimentos porque, como mencionábamos, podría ser que incurramos en una responsabilidad de este tipo, no por falta de respeto o por una cuestión voluntaria, ¿no? Sino más bien por un desconocimiento. O sea, es muy importante que conozcamos estos impedimentos para contactar con el Estado, porque acuérdense que no es una inhabilitación, es un impedimento, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, chicos. Yo les agradezco entonces por la atención brindada. El material ya se le proporcionó a Joana, también ya está registrada en la plataforma y cualquier cosita, bueno, estoy aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias, chicos. Me despido de ustedes. Buenas noches y hasta el día sábado. A cuidarse porque si no ya nos envían otra vez a cuarentena a todos. Listo, chicos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Joanita. Muy bien, chicos, a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Oh, Yuli. A ustedes, chicos, porque en realidad hacen más llevadera la clase por sus comentarios, por sus preguntas, eso realmente nos motiva, ¿no? Muchísimas gracias.